Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación en esta sesión magistral en línea. Dadas las circunstancias y la situación que estamos viviendo en México y en el mundo, y bueno, porque somos un personal que atendemos pacientes de riesgo, consideramos muy importante la sesión y el tema del día de hoy. Le quiero pasar el micrófono a la doctora Marta Zapata Tarrés, presidenta de nuestra agrupación, que nos va a dar un mensaje muy importante. Buenas noches a todos. Muchas gracias por inscribirse, por estar aquí. Como dice la doctora García Velázquez, son momentos difíciles. Quiero aprovechar este momento para pues darle ánimo a todos, para poder unirnos. Si ya lo estábamos haciendo al principio del año, con esto creo que es aún más importante y poder generar pues certezas dentro de esta incertidumbre. Entonces, uno de los objetivos pues es obviamente la invitación que la doctora Lilia García nos hará de ahorita a favor de presentar a la ponente que nos va a hacer el favor de presentar, y también una plataforma que diseñó el doctor César Galván. Entonces, quiero agradecerles a la doctora García Velázquez, a la doctora Lilia García, a César Galván por su esfuerzo dentro de estas circunstancias, y también invitarlos a un curso que vamos a poner en línea que iniciará a principios de mayo sobre leucemias, y las inscripciones estarán pues iniciando el 27 de abril. Entonces, con mucho gusto y con mucha emoción dentro de estos momentos, los invito a Bueno, pues continuamos con la sesión. Le doy la palabra a la doctora Lilia García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto a todos desde Monterrey. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Denise Natalie Vaquera Aparicio. Ella es infectóloga pediatra. Entre las múltiples cualidades de la doctora, pues es profesora adjunta de infectología pediátrica del Hospital Universitario. Actualmente es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, miembro del Colegio de Infectología de Nuevo León. Ella tiene una pasantía de medicina tropical de enfermedades infecciosas por la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú, y está certificada por los consejos de pediatría y de infectología. Actualmente es coordinadora en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León del programa Hora Dorada, y es además la encargada de los pacientes de hemato-oncología. Entonces, sin más, me permito presentarla agradeciendo primero que nada el que nos des tu tiempo y tus conocimientos el día de hoy, Denise. Muchísimas gracias y bienvenida. Excelente. Bueno, una disculpa por la demora y buenas noches a todos. Soy Denise Vaquera Aparicio, infectólogo pediatra. Gracias, Lili, por la presentación. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco de COVID-19 en los niños con cáncer. Este es el temario que vamos a llevar el día de hoy para esta sesión, y empezamos con las generalidades. El virus, este nuevo virus se denomina SARS-CoV-2. La enfermedad se designó como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. Los coronavirus humanos datan desde su descubrimiento desde los años 60 del año pasado, de 1960, perdón. Generalmente estos virus nada más causaban cuadros respiratorios leves y algunos gastrointestinales. Entonces, después se estudiaron un poco mejor la familia Coronaviridae, y esta se divide en alfa coronavirus, beta coronavirus y los gamma y los delta, de los cuales los coronavirus alfa y beta únicamente son los que infectan a los humanos, a todos los mamíferos, y afortunadamente los gamma y los delta no infectan mamíferos. Estos coronavirus
usualmente tienen un huésped natural que es algún animal, un huésped intermediario forzosamente para pasar a un huésped terciario que somos nosotros los humanos. Esto es muy importante porque de ahí empieza la transmisión de infecciones y pues los únicos que han podido transmitirse humanos son los alfa y los beta. Hubo epidemias muy grandes en este siglo. En el 2002, la del SARS, que fue provocado por un felino. Este SARS-CoV-1 alcanzó una letalidad del 10%, mucho más de la que tenemos ahora con COVID. Sin embargo, en ese entonces, pues China logró que se dispersara esta enfermedad. Sin embargo, en el 2012 hubo otro brote con una letalidad mucho más grande que se llama MERS. Este virus, que también pues es un coronavirus, infectó a las personas, a un grupo pequeño afortunadamente de personas, menos de 1,000 personas se enfermaron, pero su tasa de letalidad fue de un 30%, sumamente alta. Esta epidemia fue transmitida por un huésped intermediario que fue el camello. Entonces empezamos con qué son los coronavirus. Es un virus ARN de cadena simple con sentido positivo. Tiene proteínas estructurales y no estructurales, y las que todos nosotros conocemos por que le dan su nombre son las proteínas no estructurales, la proteína S, Spike, que le confiere la inmunidad a este virus. Esta parte de la proteína S se adhiere a la fracción FC de los anticuerpos, así como se adhiere también al ECA2, que es donde se inicia la adherencia y la fusión, la entrada a las células humanas. Los coronavirus, como aquí los vemos, los beta coronavirus son muy parecidos el SARS y el MERS, por eso es la razón por la cual no encontraban qué virus estaba infectando y matando tanta gente en China a partir del 2019. Y como ya habíamos comentado, los beta coronavirus son el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y el MERS. Y estos virus, muy importantes, nada más van a tener afección respiratoria y gastrointestinal. La relación cepa y cuadro clínico, su genoma completo muestra que comparte un 79.5% con el SARS-CoV-1 y 96% con el gen del coronavirus de los murciélagos. Es por eso lo que se decía anteriormente, que que la epidemia comenzó con un murciélago cuando alguien comió este animal. Sin embargo, eso pues nunca fue confirmado. La codificación de proteínas, vemos que tiene un 88% de similitud con el SARS y 50% de similitud con el MERS, y es la razón por la cual se probaban diferentes PCRs para saber qué virus estaba afectando a estas personas, a los pacientes en China, y no encontraban cuál era la etiología. El primer caso resulta un poco de lo que sucedió en China a principios de diciembre del 2019. Un grupo de médicos en un hospital en Wuhan se dieron cuenta que empezaba a haber casos de neumonías, que probaban las PCRs y todas las pruebas que tenían disponibles y no tenían ningún resultado etiológico, por lo cual empezaron entre el mismo grupo de médicos a hacer sus sospechas y a platicar sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el gobierno chino pues decidió o optó por no dar la noticia a la Organización Mundial de la Salud. No fue hasta que ya esto se desbordó, el 31 de diciembre puso la notificación a la Organización Mundial de la Salud, y el 5 de enero se publicó que teníamos un caso de una neumonía que desconocíamos su etiología. Más tarde, pues el 31 de diciembre se identificó, se pasó el comunicado a la Organización Mundial de la Salud y cerraron un mercado que estaba relacionado, un mercado de mariscos y alimentos vivos en Wuhan, que estaba relacionado con estos casos. La OMS declaró 314 casos y 6 defunciones, y la mayoría no tenía relación con el mercado. Hubo 16 trabajadores de la salud que enfermaron y solamente tuvieron contacto con 2 pacientes. Entonces veían que este virus pues sí era mucho más contagioso y pensaban de hecho que era un SARS o un MERS que anteriormente habían tenido ya brote, y asociaron con una probable zoonosis. Aquí está Wuhan, en China, y este es un poco que yo creo que todo el mundo conocemos estas imágenes del mercado de mariscos y de animales vivos en Wuhan, en donde las condiciones higiénicas son carentes, ya que en la mayoría pues de los lugares tienen los animales vivos
tú escoges el animal para llevarte y ahí mismo lo sacrifican. Entonces las condiciones higiénicas no son muy certeras, muy establecidas, por así decirlo. El aislamiento del SARS-CoV-2 fue el 7 de enero y para el 12 de enero la secuenciación se compartió por China a todo el mundo. Después de que se dieron a conocer estos casos, se pronunció también casos en Tailandia, Japón y en Corea por personas que habían viajado anteriormente a Wuhan. Entonces fue así como comenzó esta epidemia, que inició el brote en Wuhan y personas que únicamente habían viajado a esta ciudad. Estaba en vísperas del Año Nuevo Chino, en donde muchas personas viajan a Wuhan para celebrar el Año Nuevo Chino con sus familias, y el gobierno chino emitió una declaración que no había ningún peligro. Sin embargo, ya todos en enero, pues con la familia, se declaró un toque de queda y ninguna persona podía salir de su hogar. Así es como prácticamente se expandió el mundo, primero en Asia, luego en Estados Unidos, posteriormente en Europa. Europa tuvo muchísimos más casos y actualmente este es el panorama. Tenemos al día de hoy 2.603.000 casos, 147, y en Estados Unidos es prácticamente pues casi 1 millón de casos con 830.789 casos, seguido por España y por Italia. Italia es el número 1 en muerte, seguido por España y posteriormente por Francia. En México actualmente tenemos 9.000 casos confirmados, pero recordemos que el modelo Centinela no nos va a decir todos los casos que realmente hay, es un cálculo matemático. Entonces, se cree que aproximadamente hay 70.000 casos en México. Y bien, como con el virus de la influenza, es muy importante la edad escolar, proteger a los niños con edad escolar, porque se cree que estos niños son los principales transmisores por la alta vida social que tienen, van a la escuela, van a clases extracurriculares, van a visitar a los abuelos, van con los amigos, son una fuente de transmisión muy importante. Y aquí, afortunadamente, con esta pandemia, los niños ya no fueron a la escuela y fue una excelente estrategia que ya no se ha controlado mucho más el brote actualmente. Y vemos aquí por edad que después de los 50 años es cuando tenemos una tasa de letalidad arriba del 1%, y arriba de los 80 años tenemos una tasa de letalidad de un 14.8%, y esto es muy importante, los trabajadores de la salud tienen una tasa de letalidad de 0.3%, sin embargo, pues estas cifras van cambiando conforme va evolucionando la epidemia. En los niños, este es un estudio de Estados Unidos con 2.549 casos de niños acumulados. Son muchos niños que han enfermado de coronavirus, de COVID-19, a comparación de otros países. Entonces vemos que aquí sí llevan más de 2.000 casos en niños. Este estudio se realizó en Estados Unidos y vemos que es una N de 745 niños. Vemos en negro los pacientes con tratamiento ambulatorio y en azul vemos los pacientes que se tuvieron que hospitalizar. Si observamos aquí la tasa, el color azul, los niños menores de 1 año son los que más se tienen que hospitalizar, así como los que más se requiere un traslado a terapia intensiva pediátrica. Es por eso que es una indicación que todo niño con COVID-19 se hospitalice, independientemente si tiene otro criterio o no de ingreso. Este otro estudio es en China, el cual se llevó a cabo con 171 pacientes niños, y los niños, la mediana de edad fue 6.7 años, la mayoría pues en edad escolar, también la mayoría niños, y el diagnóstico más frecuente fue de neumonía. Es muy importante, como les explicaba en la diapositiva pasada, saber que los niños se enferman y generalmente hacen clúster, hacen grupos de personas enfermas, y sobre todo esto sucede con la familia. Es por eso la indicación de no ir a visitar a ninguna persona, no exponerse a adultos mayores, porque ellos pueden estar asintomáticos y sí desencadenar un caso grave en cualquiera de sus familiares. Entonces, como les decía, esto es un estudio de China. La tasa de ataque de SARS-CoV-2, recordemos que la tasa de ataque es de un caso
cuántas personas más se pueden infectar, cuántas personas susceptibles se pueden infectar. Por ejemplo, con sarampión, de una persona con sarampión se pueden infectar 18 susceptibles y con SARS-CoV-2 la tasa de ataque es 2.2, es decir, que de una persona que esté enferma con COVID-19 puede transmitir la enfermedad a 2.2 personas. Realmente no es una tasa de ataque tan elevada. Sin embargo, pues en este momento la mayor parte del mundo no tenemos anticuerpos y no hemos sufrido esta enfermedad, por lo cual pues sí es probable que nos podamos contagiar más fácilmente. Las muertes generalmente se han visto en enfermedades subyacentes y la recuperación afortunadamente es completa para en aquellos que sobreviven a la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, hay efectos citopáticos después de 96 horas de la inoculación del virus. Los cilios dejan de moverse y esto es algo muy importante también porque vemos el deterioro clínico de las personas después del 5º día. Si hay reportes de personas que recién empezaron síntomas, iniciaron los síntomas y tienen un ataque súbito o muerte súbita en las primeras 24 o 48 horas, y eso sucede generalmente cuando una persona desarrolla miocarditis, que los adultos jóvenes es una de las causas más frecuentes de muerte, o tormenta de citocinas. Entonces es importante recordar que después del 5º día puede venir lo peor. La fisiopatología de este virus, el virus entra con su proteína S, se adhiere a la enzima convertidora de angiotensina 2. Dentro de la célula humana hace su transcripción y demás, y adquiere una doble capa lipídica. Esto es también bastante relevante, porque al tener una capa bilipídica, nosotros usamos el jabón en la higiene de manos y forman micelas con esta capa bilipídica del SARS-CoV-2, lo que hace que dañe tanto al virus que sea imposible ya de infectar a otra persona. Entonces, esto es un poco de fisiopatología con respecto al SARS-CoV-2. La transmisión. Sabemos que la transmisión es por gotas. Las gotas tienen la característica que son más grandes de 5 micrómetros y estas gotas pueden aparecer al nosotros hablar, al toser o al estornudar. Entonces, es la principal fuente de contagio. También tenemos el contacto con superficies contaminadas, ya sea al saludar, al besar, al abrazar a alguna persona con COVID-19 y nosotros llevarnos las manos a la boca, a la nariz, a los ojos. Entonces, las superficies también contaminadas con secreciones, cuando una persona estornuda o tose, también podemos adquirir la infección de esta manera. Hay reportes de transmisión gastrointestinal, como les decía, los beta coronavirus tienen transmisión gastrointestinal por la enzima convertidora de angiotensina 2 que tenemos en el intestino delgado. Entonces, lo más relevante de esto es que hay personas asintomáticas y pueden transmitir la enfermedad. Entonces, aunque no estemos tosiendo, aunque no estemos estornudando, una persona que tiene el virus es capaz de transmitirlo a otras personas por medio cuando hablamos, cuando estornudamos. Entonces, es bien importante saber que hay personas que nunca van a desarrollar los síntomas y no se quedan en casa, por ejemplo, y acuden a otros lugares y están transmitiendo constantemente el virus. Este es un artículo del New England en el que se hizo un estudio en donde se vio que también se transmite el virus por vía aérea. Hicieron un experimento con un nebulizador. El objetivo principal de este estudio fue determinar cuánto tiempo era viable el virus en superficies. Entonces, lo que hicieron fue nebulizar un área en donde habían diferentes tipos de materiales y observar si podían tener la recuperación del virus en las superficies. Y lo que encontraron fue muy interesante. La transmisión de vía aérea puede ser hasta de 3 horas.
Entonces, un paciente en el cual, por ejemplo, en la terapia intensiva que tiene el uso de ventilación mecánica, está constantemente formando aerosoles. Esto quiere decir que nosotros tendríamos que entrar a una terapia intensiva con todo el equipo de protección personal, sobre todo con el respirador N95, porque hay transmisión de vía aérea y simplemente por estar en el área, que puede estar los aerosoles hasta 3 horas, es un factor de riesgo. Entonces, eso lo tenemos que conocer muy bien para nosotros protegernos antes de ver un paciente. Y otro punto muy interesante, sobre todo para nosotros los médicos que tenemos que hacer notas en el expediente clínico, la duración en el papel es de 4 a 5 días. Vieron que el virus puede permanecer hasta 4 a 5 días y es muy importante, por lo tanto, que nosotros también tomemos las medidas solamente, no solamente cuando tenemos un paciente con COVID. De hecho, cuando un paciente está confirmado con COVID es muchísimo más fácil protegerse y no tener errores que cuando estamos en otra área no COVID y que hay alguna persona sintomática o con infección que no sepa que es COVID-19 y no tengamos un equipo de protección personal puesto. La recomendación aquí también sería siempre antes de agarrar expedientes clínicos, el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel y posteriormente de su uso para mantener lo más sanitizado posible el área. El cuadro clínico, aquí nosotros los pediatras estamos un poco, nos tocó un poco difícil. Vean este estudio que está hecho en China con 171 pacientes menores de 16 años y veamos que el síntoma más frecuente fue la tos. Sin embargo, este síntoma solamente lo presentaron un 48% de los pacientes. El 48% de los pacientes, pues es básicamente una moneda al aire. El eritema faríngeo, un 46%, y la fiebre, un 41%. Entonces, esa definición operacional que tenemos ahorita, niño con tos, fiebre y pues irritabilidad en los niños menores de 5 años o cefalea en los mayores de 5 años, realmente no la podemos seguir al pie de la letra porque en los niños no tienen todos los síntomas. Si vemos aquí que la fiebre se presentó en un 41% en este estudio, la temperatura menor de 37.5 grados la tuvo un 58.5% de los pacientes. Entonces, pues realmente podemos no detectar a los pacientes que tengan COVID-19. También no olvidemos los síntomas gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales, hay estudios en que revelan que de un 7 a un 10% de los pacientes con COVID-19 van a tener únicamente síntomas gastrointestinales. Hay reportes de caso, hay series de casos en donde los pacientes no presentaban ningún síntoma respiratorio, pero sí gastrointestinal y resultaron positivos para COVID-19. Este otro estudio está hecho en Estados Unidos y aquí se vio también que la fiebre, pues básicamente era en un 50% de los pacientes, aquí tenemos un 56% de los pacientes, y lo comparamos con los adultos, pues el 71%, la tos en un 54%, entonces prácticamente igual que en el artículo del New England, no tenemos un síntoma pivote que nos oriente sobre la infección de COVID-19 en los niños. Aquí vemos el diagnóstico por imagen. Esto es únicamente en estudio con niños y la anormalidad por la tomografía, lo más frecuente fue la opacidad en vidrio despulido. La imagen en vidrio despulido en un 32% de los pacientes, seguido de una consolidación, posteriormente una consolidación bilateral y por último, las anormalidades intersticiales, el infiltrado intersticial en 1.2%. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay estudios en los que se ha visto que conforme la evolución, el infiltrado va cambiando. La cronología de la enfermedad, prácticamente una gran mayoría de los pacientes a partir del día 7 de la infección comienza a tener deterioro y se hospitaliza, y para el día 10 requiere una terapia intensiva. Como les decía, a partir del día 5 es cuando se empieza a ver que la inmovilidad de los cilios y es cuando empieza todo el deterioro clínico. Los hallazgos por laboratorio principalmente se encuentra la linfopenia, hasta en un 63%. Y es muy interesante ver que la procalcitonina en los estudios en adultos están negativas en la mayoría.
Sin embargo, en los niños la procalcitonina sí se ha visto que puede estar en 2 hasta 3, que es un valor positivo. Entonces, ahí queda bastante la duda, si tendrán coinfecciones o únicamente es el puro SARS-CoV-2, la infección por SARS-CoV-2. No tenemos nada de información acerca de coinfecciones ni en adultos ni en niños, entonces eso todavía es un panorama bastante grande para estudiar. El diagnóstico es con PCR, la cual tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 100%. Vemos que la PCR, aunque te salga negativa, y si tú tienes un cuadro clínico muy sugestivo de COVID-19, le puedes tomar una segunda PCR a las 24 horas. Eso es una indicación, ya que la sensibilidad pues es relativamente baja. Entonces, esa estrategia hacemos con los pacientes que tenemos mucha duda y que tenemos una PCR negativa. La muestra para la PCR es de un hisopado nasofaringio u orofaringio. Vemos que también es muy importante el tomar esta muestra a los pacientes que tengan definición operacional. Sin embargo, aquí hay una gran laguna para nosotros los pediatras, que es mi paciente que es niño, no va a cumplir la definición operacional. Si tú lo sospechas, es mejor tomarla. Tenemos casos en adultos, hasta de infecciones gastrointestinales que no cumplían definición operacional, se les tomó la prueba y están positivos. Entonces, definitivamente, por cuestión epidemiológica, no se le puede tomar al 100% de los pacientes, pero si es un paciente hospitalizado y que se tiene la duda de casos sospechosos, aunque no cumpla la definición operacional, es posible tomarla. El diagnóstico serológico no sirve para diagnóstico agudo de la infección por COVID-19. Las IgMs comienzan a elevarse a partir del día 7, por lo cual hasta la segunda semana podemos tener resultados positivos, por lo cual no nos sirve para el diagnóstico agudo. Sin embargo, para estudios de seroprevalencia nos sirve y nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, en países como en China, que ya prácticamente no tienen casos de COVID-19, el hacer la seroprevalencia con estas pruebas serológicas puede darles una idea de cuántas personas se infectaron. Sin embargo, como lo menciono, no nos sirve para un diagnóstico agudo. La tasa de letalidad. Aquí hay un punto muy importante sobre la tasa de letalidad. Podemos atribuir la tasa de letalidad a 2 factores. Un factor es la misma enfermedad y el segundo factor es la falta de atención de servicios de salud, ya sea porque no hay lugar, porque no hay hospitales con personal suficiente o camas suficientes, que es lo que ocurrió con Italia y también con España. Entonces, esta tasa de letalidad es muy relativa. Hasta ahorita va en un 6.9% y sabemos que esta tasa de letalidad pues no es la final. Conforme vayan pasando los casos y vaya avanzando esta pandemia, vamos a tener una tasa de letalidad que, como digo, es una tasa muy relativa porque no podemos atribuirle a la misma enfermedad toda esta tasa de letalidad. Y la transmisión intrahospitalaria que se ha visto con COVID-19 es aproximadamente de un 50% hasta el momento, que pues es bastante elevada. Pasando un poco a tratamiento. El tratamiento hasta ahorita no se tiene. No hay un tratamiento disponible para COVID-19. No hay vacuna para SARS-CoV-2 y lo indicado es el manejo clínico de soporte con oxígeno suplementario, manejo de las complicaciones que generalmente son choque séptico o SIRA. Entonces, es muy importante recalcar que no hay tratamiento disponible para COVID-19 a pesar de todos los estudios que vemos que se publican diario. Ahorita les voy a explicar un poquito sobre esto. Y un punto muy importante es que los corticosteroides deben de evitarse a menos de que haya otra indicación que se requiera corticosteroides, pero por el mismo COVID-19 no se recomienda poner el esteroide. Para esto sí hay ensayos clínicos en los cuales pues es un contundente no sirve. El tratamiento con diferentes fármacos. Actualmente hay investigación con diferentes fármacos como lopinavir, ritonavir, ribavirina, arbidol, tocilizumab, hidroxicloroquina, asociado con acitromicina como inmunomodulador,
ivermectina, favipiravir, transfusión de plasma convaleciente. Todos estos podemos ver bastante literatura, sin embargo, no hay ensayos clínicos disponibles de momento. Y sabemos que con estudios de corte observacionales, retrospectivos, no podemos definir la eficacia de un tratamiento, por lo cual no tenemos una recomendación o un tratamiento específico, que por ejemplo, con influenza en el 2009 nos ayudó mucho el tener el oseltamivir y se declaró como fármaco tratamiento principal para el virus de la influenza. Sin embargo, en este momento ni vacuna ni tratamiento. En este momento hay diferentes ensayos clínicos corriéndose y hay diferentes estudios observacionales sobre cada medicamento, porque hay estudios en los que, sobre todo en este momento, que están saliendo muchos estudios express, en los cuales la calidad del estudio, la calidad científica es un poco cuestionable. No podemos decir que sí funciona aún. El que más estudios tiene definitivamente es la cloroquina, van 18 estudios, pero sin embargo la eficacia sigue siendo desconocida. Lopinavir, ritonavir, por ejemplo, sí hay estudios en donde dice que no se tiene beneficio. Y hay algunos casos en donde se asocia con Arbidol, que se ha visto que mejora la eficacia, pero no tenemos una medida, una buena medida para tomarlo como un resultado. Entonces, todavía no tenemos un fármaco ideal para, o que funcione, que sepamos que funcione para COVID-19. Entrando a la parte de COVID y cáncer. Ahorita la información, como comentaba, es bastante. Es mucha información la que tenemos actualmente. Sin embargo, la mayoría son reportes de casos y les voy a mostrar los más relevantes, series de casos, estudios retrospectivos de corte y en estos pacientes. Es muy importante también recalcar que no hay series de casos en niños, lo cual nos dificulta mucho a nosotros los pediatras la información. Entonces, recientemente, esta semana hablábamos por videollamada con St. Jude, con la parte de infectología, y nos mencionaban también ellos que no han tenido ni un solo caso positivo en pacientes. Ni St. Jude ni muchos otros hospitales en Latinoamérica no han tenido casos positivos en niños con cáncer. Veamos este estudio, el cual se hizo de 2007 casos de COVID-19, en los cuales 18 tenían cáncer. La mayoría fueron con un CA de pulmón, que fue el 28% de los pacientes, y 4 habían recibido quimioterapia o habían tenido cirugía el mes pasado a la infección. 12 pacientes, este es un dato muy importante, 12 pacientes se encontraban en vigilancia. La mediana de edad de estos pacientes era de 63.1 años y lo único que se pudo ver en cuanto a diferencias con respecto a la población sana es que los pacientes con cáncer tuvieron mayor polipnea y alteraciones de la tomografía. Vemos en la imagen a un lado que los pacientes sin cáncer o los sobrevivientes de cáncer tenían menos hospitalización, menos ingresos a terapia intensiva que los pacientes que actualmente tenían cáncer. La conclusión de este estudio fue que recomiendan evitar cirugías y tratar de posponer la quimioterapia. Sin embargo, pues no es una evidencia fuerte. La recomendación, aquí en este estudio que se hizo en China, en un hospital de tercer nivel en Wuhan. Este estudio se llevó a cabo en 1,524 pacientes, también es un estudio de corte retrospectiva. Y vean esto, tuvieron 12 pacientes positivos con cáncer. 12 pacientes, los cuales la mayoría fueron hombres, y la mayoría, si ven aquí en esta área, en la cuarta columna, el cáncer pulmonar también fue el número 1. 7 pacientes tenían cáncer de pulmón. 5 pacientes de los 12 estaban con quimioterapia, 3 con inmunoterapia y 2 con radioterapia. Entonces, la mayoría pues tenía algún tratamiento inmunosupresor. Y vean la columna en donde dice fiebre. El 100% de los pacientes con cáncer tuvieron fiebre. Los pacientes que tenían COVID-19 con cáncer tuvieron fiebre. No así para la tos. Vemos que nada más 3 casos de esos pacientes con cáncer tuvieron tos. 3 fallecieron lamentablemente, pero aquí, al igual que los niños, los pacientes con cáncer pues no desarrollaron toda la sintomatología completa.
La propuesta de este estudio es que se posponga la quimioterapia agresiva siempre y cuando sea posible y disminuir el número de consultas para que el paciente no se esté exponiendo al hospital. Este otro estudio que se realizó también es un estudio de corte retrospectiva en 3 hospitales en China. Tuvieron 28 pacientes con cáncer y COVID-19 y también la mediana de edad fue de 65 años. Lo importante aquí es que otra vez el cáncer de pulmón fue el número 1, el estadio 1, 2 y 3 fueron también lo más frecuente y la mayoría habían tenido cirugía o recibido quimioterapia o radioterapia. En estos, los síntomas, como en el estudio anterior de personas con cáncer y COVID-19, lo más importante fue la fiebre, seguido de la tos y seguido de la fatiga. Entonces, vemos aquí un 78% con tos. Sin embargo, pues también estos pacientes no tienen todos los síntomas, al igual que los niños. Ahora, esta siguiente diapositiva, vamos a ver que se tomó la TAC en diferentes momentos de un paciente con COVID-19 y cáncer. Este es un paciente con un adenocarcinoma, el cual se tomaron tomografías seriadas y se empezó a ver que inició como un vidrio expulido, posteriormente una consolidación, posteriormente focos múltiples. Entonces, los infiltrados también van evolucionando. Hay estudios en donde se ha visto que después del día 2 es cuando empiezan a tener infiltrados. Antes prácticamente no. Y con este mismo estudio vemos que el tratamiento que recibieron los pacientes con cáncer fue el más frecuente fue el oxígeno y un 82% recibieron terapia antibiótica y un 71% un tratamiento antiviral. De estos, el que más se utilizó fue el Arbidol y se usó asociado en muchos casos con lopinavir y ritonavir. Sin embargo, pues prácticamente no conocemos si tenga eficacia, pero hay una cosa muy importante que recientemente han publicado mucho en cuanto a remdesivir y otros fármacos, que es sobre el tratamiento compasivo del paciente. Tienes un paciente grave, entonces es mejor tratarlo, aunque sea con tratamiento que no sepamos todavía su eficacia si la vida está en peligro. Entonces, aquí la Organización Mundial de la Salud es muy clara y nos pone como punto a tomar en cuenta que no demos tratamiento a menos que estemos llevando un ensayo clínico. Entonces, pues prácticamente tendríamos todos, cuando vamos a poner un tratamiento, tener un ensayo clínico. Esa es la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues no se hace así en todos los casos. Vemos que aquí murieron 8 pacientes de estos pacientes con cáncer y lo más frecuente también causa de muerte fue SIRA con 5 pacientes. La conclusión de este estudio es que se recomienda que los pacientes con quimioterapia lleven una búsqueda intencionada de COVID-19, así como también disminuir la inmunosupresión siempre y cuando sea posible. Entramos a el equipo de protección personal y los trabajadores de la salud. Actualmente en México, un 9% de los infectados con COVID-19 son personal de salud. Aquí vemos al médico chino que alertó sobre la epidemia o sobre el brote en aquel entonces, en Wuhan en diciembre, que falleció lamentablemente en febrero de este año. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Lo más importante es el lavado de manos, es el que tenemos una recomendación fuerte. Ni el cubrebocas ni la limpieza de superficie, sanitización sirve tanto como el lavado de manos. Entonces, esto recordarlo que hay que hacerlo de manera obsesiva. Tocamos muchos objetos en todo momento y que lo tenemos que hacer ahorita de una manera obsesiva. El equipo de protección personal básico que tenemos que tener cuando vamos a ver un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19, y digo básico porque hay muchas más cosas, pero con este equipo tú estás seguro. Es una bata de manga larga, es el respirador N95, la N significa que permite el paso de aceite, sin embargo, para las partículas que nosotros necesitamos, por eso es la N, y el 95 es la cantidad de filtración, de 95 para arriba es adecuado, y los guantes y los gogles o careta.
Si usamos gogles o caretas, es bien importante que cubran la parte de arriba de los ojos y hacia los lados. Este uniforme o equipo de protección personal es el básico para nosotros poder hacer prácticamente cualquier estudio, toma de laboratorios, poner un catéter, revisar al paciente que esté intubado, etcétera. El gorro y las botas no están marcados como esenciales. El uso correcto del equipo de protección personal también tiene una importancia muy grande, ya que tenemos que saber colocarlo. Primero va la bata, seguido del cubrebocas, y tenemos que hacer la prueba de fuga, poner las manos hacia arriba y hacia abajo del cubrebocas del respirador N95 y ver si fuga. Si fuga, no te queda esa mascarilla o no está bien colocada. Al igual, si se te empañan los gogles o la careta, también no estamos haciendo un sello con el respirador N95. Y finalmente los guantes. Aprender a desmontar el equipo de protección personal es fundamental. Para esto se requiere practicar y practicar y practicar y supervisión. Tenemos, por ejemplo, en el hospital universitario, la persona que se va a montar el equipo se lo está montando enfrente de un monitor, o sea, una persona que le está revisando cómo se va poniendo y lo va guiando. Pero para el desmonte, que es la parte más importante porque ya estamos contaminados y es donde más nos da un poco de estrés el contaminarse, siempre tiene que haber un monitor que te ayude al desmonte del equipo de protección personal. Nunca perder la calma. Con ébola, por ejemplo, se vio que mucho personal de salud se infectaba en el desmonte. Entonces es fundamental que sepamos hacerlo y practicarlo. Cuando tú te estás poniendo un equipo de protección personal, como se te nubla un poco la mente por el estrés, cuando te lo estás quitando de igual manera, entonces guíense por un monitor que siempre les ayude. El respirador N95 lo vamos a usar cuando se toman las muestras para el diagnóstico o un paciente que esté aerolizando, o sea, un paciente intubado, un paciente que esté, ya cuando estamos adentro de un área COVID, tenemos que traer respirador N95, forzosamente, porque como les mencionaba, los aerosoles duran hasta 3 horas. Y explicándoles un poco sobre qué estamos haciendo en el hospital universitario, porque sabemos que ahorita, pues todos los hospitales estamos en las mismas tratando de tener una estrategia que nos ayude mucho, que nos ayude a evitar el contagio con el personal, que nos ayude a evitar la transmisión del virus entre pacientes y nos ayude a cuidar a nuestros pacientes, los mismos pacientes que van al hospital por otras situaciones que no sea COVID. Entonces, les platico un poquito nuestra experiencia y espero que les pueda ayudar en algo. En el hospital universitario, hace 4 años aproximadamente, se empezó la construcción de un hospital de alta especialidad y medicina avanzada, y por sus siglas AEMA. Tiene 14 pisos y ese hospital prácticamente ahorita está totalmente construido, sin embargo no está todavía totalmente adaptado para las salas que se van a tener. Ante la pandemia, lo que se hizo fue estructurar ese hospital como un hospital COVID del mismo hospital universitario. Aquí en la siguiente foto vemos el hospital principal, es el hospital universitario, que se ve ya sumamente chiquito a comparación de este edificio con 14 pisos. Entonces, como vemos en la tercera foto, lo que se hizo fue una estrategia de todo paciente, caso sospechoso de COVID, no pisa el hospital universitario y se va directo a la EMA. Entonces, se pusieron en el campus del hospital estos, como en la tercera foto se ve unas mantas de que si tienes los síntomas de sospechosos y se le ponen los síntomas, por favor sigue la ruta y llega al hospital COVID. En el triage del hospital universitario también tenemos ahí pasantes que están entrenados para detectar casos sospechosos y ahí cualquier caso sospechoso antes de que entre al hospital se manda directamente a la EMA. Entonces, con el fin de concentrar a los pacientes que puedan ser sospechosos o que estén confirmados. Empezó este hospital siendo nada más la sala de urgencias y ahorita les voy a mostrar cómo se ha hecho la estrategia. Tenemos una sala de espera, es muy importante que tenemos solamente un flujo de entrada y un flujo de salida. Es decir, las personas enfermas entran por esta puerta que se ve en la primera fotografía. Y, por ejemplo, nosotros, que somos el equipo de control y prevención de infecciones, únicamente puede entrar el médico
de control y prevención de infecciones. Tenemos un gafet especial. Cualquier otro médico que no tenga ese gafet, no importa quién sea, no puede pasar al hospital con COVID, porque significa que nosotros pues ya tomamos las capacitaciones del equipo de protección personal, entonces no puede entrar cualquier persona. La sala, esta entrada es únicamente para pacientes y solamente se entra por ahí. Tenemos códigos QR pegados en las puertas y en las paredes, que es con lo que el paciente lo escanea y el paciente empieza a contestar un cuestionario como una historia clínica, y al momento de darle enviar, pasamos a la tercera foto, prácticamente ya tenemos el historial clínico y el médico hace una consulta por Skype. Hacemos telemedicina con los casos sospechosos y es muy importante que no se tiene contacto con los casos sospechosos. Si es un paciente con criterios de hospitalización, probablemente, definitivamente se pasa al área de consulta y toma de muestra. Si es un paciente que tiene síntomas leves, se les da únicamente el tratamiento sintomático, datos de alarma y se va a su casa. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente punto? Hay un área de transfer en el cual se montan el equipo, el personal que va a estar vestido. El área de transfer tiene la entrada para la consulta, para el área de muestra y el área de urgencias, de la sala de urgencias. Tú no puedes, en esta área de transfer es la única parte donde puedes entrar no con el equipo. Ahí te vistes con tu monitor y ya puedes pasar al área de la consulta y tener contacto con el paciente, o puedes ir a tomar la muestra, o puedes visitar ahí la sala de urgencias. Este es el equipo de protección personal que estamos utilizando. Como les decía, el equipo fundamental es la bata, el respirador N95, los guantes y los gogles. Este equipo es el que se decidió más apto para el hospital por la cuestión en que están con pacientes hospitalizados muchas horas. No es únicamente para tomar una muestra para valorar al paciente. Y este equipo es semiimpermeable, no se moja, puedes hacer, poner catéteres, etcétera, etcétera, y no te vas a mojar tu ropa. Entonces, el equipo puede tener botas, puede no tener botas. Aquí sí se usa un guante doble por lo que se realiza, ¿verdad? Las actividades que realiza el médico, como intubar y demás. Y aquí ellas dos son mis residentes de infectopediatría que están haciendo guardias ahí en este hospital y que están viendo niños. Es muy importante que este equipo de protección personal únicamente dura 4 a 6 horas o tratamos de hacerlo así, por la fatiga, el calor y demás que provoca traer este equipo todo el tiempo. Y aquí tenemos en la primera foto la sala de urgencias. Aquí está todo solo, el área, y tenemos 2 cunas también para nuestros pacientes que aquí no se observan. El área de urgencias se trata de pasar rápidamente al paciente a piso. Tenemos un área, 2 pisos de hospitalización y 1 de terapia intensiva. Entonces los pacientes se tratan de trasladar de manera rápida. Esta es la ruta COVID designada. Tenemos la ruta COVID para imagen, la ruta COVID para terapia y la ruta COVID para hospitalización. Y como la gran ventaja es que tenemos este hospital nuevo, pues únicamente lo usan para COVID. Entonces, esto es previo protocolo. El protocolo se tiene que llevar a cabo, por ejemplo, si un paciente va a pasar a imagen, tienen que activar el protocolo COVID y seguir la ruta, y ahí en rayos X ya los están esperando con equipo de protección personal y demás. Entonces siempre tenemos que avisar lo que se va a hacer con esos pacientes, y aquí en la última foto pues vemos el elevador. Y otra parte de la estrategia que tenemos también es el call center. Los pasantes de medicina están en esta área y tienen una función muy importante, el filtrar a los pacientes. Como hay muchas dudas de parte de la población, muchas veces los pacientes van al área hospitalaria únicamente porque tienen duda, no saben si sí ir o no ir o qué es lo que pasa. Entonces, aquí los pasantes tienen 3 líneas y se encargan de orientar al paciente. Si tiene datos de alarma, definitivamente les dicen tienen que acudir, y aquí va a ser así, se les va a tomar la muestra, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los casos son dudas. Se ha visto que hasta un 50% de las llamadas no es necesario que acudan. Entonces es una buena estrategia también para
para llevar a cabo la atención de los pacientes con COVID-19. Estas recomendaciones las hicimos por parte del Servicio de Infectología Pediátrica, Reumatología y Hematología. Ellos me ayudaron aquí a hacer este algoritmo de manejo y con base en lo que hay en la literatura. Entonces, aquí se los voy a poner más grande. Paciente pediátrico con cáncer o inmunosupresión moderada severa, con el asterisco, y en la parte de abajo viene cuáles son los casos de inmunosupresión moderada severa. Si es un caso confirmado sospechoso de COVID-19, se hospitaliza. Y paciente con insuficiencia respiratoria aguda, definitivamente también se hospitaliza. Si es un niño con cáncer, lo dejamos 24 horas a que salga la prueba. Ya hemos tenido niños en el área de COVID, sin embargo han salido negativos, afortunadamente. Entonces, aquí se hospitalizan estos pacientes. El manejo inicial. Si el paciente cumple definición de fiebre y neutropenia, se inicia el protocolo, que en este caso en el hospital universitario tenemos el protocolo hora dorada y se pasa el antibiótico en la primera hora. Sepsis o choque séptico, también se inicia protocolo de sepsis y choque séptico y se le pasa el antibiótico, se le toman los frascos de hemocultivos, se le realiza la atención normal de cualquier paciente con fiebre y neutropenia. Si el paciente no está neutropénico, pero tiene un síndrome clínico como sepsis o choque séptico, también se inicia el tratamiento. Es muy importante, no los dejamos descubiertos. Se va a tomar los estudios indicados, generales. Y el número 3, que es una recomendación de expertos únicamente, valorar suspensión o disminución de fármacos inmunosupresores. Y la 4 es que no se recomienda el uso de corticosteroides, como ya lo habíamos mencionado. Y solo en caso de confirmación de SARS-CoV-2 o insuficiencia respiratoria aguda, se inicia tratamiento. Como les decía, no tenemos un tratamiento que sea el indicado o que tenga una eficacia aprobada. Sin embargo, la hidroxicloroquina está aprobada por la FDA y el uso de acitromicina como inmunomodulador. Entonces, aquí en nuestro algoritmo ponemos los estudios que se tienen que realizar, los principales efectos adversos y las interacciones medicamentosas. Esa es una de las opciones. La siguiente opción, en caso de tormenta de citocinas, que se ha visto sobre todo en pacientes también, hay reportes con anemias aplásicas, hay reportes en diferentes pacientes con cáncer también de tormenta de citocinas. El uso de tocilizumab puede beneficiar, es el único estudio formal, es un estudio también de corte, que prácticamente un 70% de los pacientes tuvieron mejoría con el uso de tocilizumab, pero siempre y cuando interleucina 6 y PCR estén elevadas. Y con ayuda de hematología, la transfusión de plasma de donador convaleciente. Esto lo menciono con ayuda de hematología, es un protocolo que ya se está llevando a cabo en adultos en el hospital universitario, ya tienen un ensayo clínico corriendo actualmente. Sin embargo, nosotros pediatría todavía estamos en algunos detalles para poder empezar a correrlo y sobre todo no tenemos niños positivos con cáncer. Hasta el momento no hemos tenido y afortunadamente ninguno. Los criterios de alta hospitalaria que se dan por diferentes estudios es que tenga más de 3 días de temperatura corporal normal el niño, síntomas respiratorios resueltos y 2 PCRs consecutivas para COVID-19 negativas, que esto lo dejo en asterisco un poco porque en algunos medios no es posible hacerles 2 PCRs consecutivas a los niños, ¿verdad? Entonces, esto puede ser modificable y totalmente perfectible y conforme vaya evolucionando esta pandemia, pues tendremos más respuestas e iremos modificando el protocolo de manejo. Aquí pues tiene la fecha modificada al 13 de abril, según la información que hay hasta ese momento. Entonces, definitivamente puede ser que el pronóstico sea bueno, sea malo, pero si tenemos protocolos establecidos, aunque no tengamos aún pacientes, ya tenemos de ganancia, llevamos una gran ventaja. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer y pues compartirlo, ¿verdad? Con las personas que se necesite para ayudarlos y que cada quien pueda hacer su algoritmo
correspondiente al hospital en donde labora, porque tenemos situaciones diferentes todo el mundo. Por ejemplo, en el hospital universitario, pues fue un gran golpe de suerte tener ese edificio. Sin embargo, pues sabemos que en otros hospitales es muchísimo más difícil que esto. Entonces, cualquier cosa, estoy a la orden y cualquier duda, adelante. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, su plática fue muy informativa, muy interesante y bueno, nos aclara muchísimas dudas. De todas maneras, tenemos varias preguntas que nos hicieron llegar antes durante la inscripción a esta sesión. Entonces, bueno, si quiere, vamos repasando una por una. Claro que Nos sí. preguntan si hay evidencia sobre alguna o algún HLA específico que esté generando diferencia de la respuesta inmune en estos pacientes. No, la verdad es que desconozco. Yo no he leído nada al respecto, absolutamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya ahorita justo lo acabo de comentar, pero número de pruebas negativas necesarias en un paciente sospechoso antes de iniciarle una quimioterapia, justo como ahorita lo mencionó, ¿no? Las quimioterapias que son muy intensas, si se recomienda cuántas pruebas negativas antes del inicio de la quimioterapia. De preferencia 2. Ok, ¿y con cuánto tiempo de diferencia? 24 horas. De hecho, hemos tenido, pacientes adultos que tienen prueba negativa inicial y posteriormente la segunda prueba sale positiva. Entonces, definitivamente no los pasamos al hospital universitario. Tenemos que tener las 2 pruebas. Y otra es que si el paciente sale con PCR negativa, pero tiene todos los síntomas de un caso sospechoso de COVID, tampoco se deja como un paciente, más bien se deja como un paciente con COVID, se trata como un paciente con COVID-19. Entonces, es muy importante si el paciente tiene las características clínicas y ustedes sospechan porque tiene rayos X, laboratorios y los síntomas, definitivamente trátenlos como un COVID-19. Perfecto, muchas gracias. ¿La inmunidad dejada por COVID-19 es permanente o una persona que ya lo ha padecido puede reinfectarse? Hay estudios actualmente en donde hay reinfecciones, sobre todo en China, es donde se han visto unos cuantos pacientes que han tenido pruebas negativas de PCR y posteriormente tienen pruebas positivas. De hecho, hay un estudio en donde muestran un paciente con 3 pruebas positivas en diferentes momentos. El paciente tuvo la enfermedad, después tuvo PCR negativas y después positivas otra vez con síntomas y una tercera todavía positiva. Entonces, desconocemos todavía la inmunidad que vaya a tener este virus. Esto ha sucedido con muy pocos pacientes, pero igual todavía no sabemos mucho al respecto. Y eso los estudios de serología nos pueden ayudar también de una manera impresionante para estudios de seroprevalencia. Perfecto, muchas gracias. ¿En qué momento inicia la cuarentena en casos sospechosos y cómo contamos los días de aislamiento? En el momento en el que se tenga síntomas. Se inicia exactamente. No, hay personas que son asintomáticos. 2 días antes de tener síntomas pueden estar asintomáticos y ya estar transmitiendo el virus. Pero la cuarentena inicia desde que se tienen los síntomas hasta 14 días después. Perfecto. Muchas gracias. En algunos artículos se menciona el RITAC, la respuesta inmune trombótica asociada al COVID-19. ¿De esto qué nos podría platicar? Híjole, la verdad es que todavía falta mucha evidencia al respecto. Hay estudios que dicen que sí entras en un estado protrombótico, sin embargo, no hay una evidencia contundente. Hay algunos estudios también en que mencionan sí tener tratamiento, pero todavía no es una evidencia contundente al respecto. Sobre todo los pacientes que son mayores de 60 años es en los que más se recomienda el usar medicamento para esto. Ok, perfecto, muchas gracias. También nos preguntaron en recién nacidos cuáles son las condiciones que debemos tomar en cuenta para diagnosticar COVID. Ok, los recién nacidos, la mamá ya se diagnosticó con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud te pone 3 escenarios.
y en algunos artículos hay uno también del Pediatrics, en donde te muestra los 3 escenarios que tú puedes tener con un recién nacido. Nace y la mamá tiene COVID-19. El primer escenario es que tú aísles totalmente a ese bebé, a ese recién nacido, prácticamente se lo entregues a un familiar que sepas que está sano y no se dé leche materna o se dé de un banco de leche y pues iniciar la fórmula y entregárselo a la mamá hasta que tenga 2 pruebas de PCR negativas. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es una medida semi-aislamiento. El semi-aislamiento se hace con la mamá sí puede ver al recién nacido, y generalmente es en situaciones en donde no se puede tener o una persona que los apoye totalmente para cuidar a ese recién nacido. Entonces la mamá lo alimenta, puede ser con seno materno o con fórmula y se retira, prácticamente nada más lo va a alimentar y es toda su función como mamá mientras tiene las 2 PCRs negativas. Y el tercer escenario, que es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud, recordemos que la OMS siempre indica también para países que son de escasos recursos, países subdesarrollados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que de preferencia se quede el recién nacido con su mamá, que lo alimente con leche materna, no es necesario extraérsela, que se lo dé directamente, pero con higiene respiratoria. Eso quiere decir uso de cubrebocas y el lavado de manos y la sanitización de todo lo que tocó la mamá. Y pues es prácticamente en situaciones que vemos como en África o en algunos lugares como en México, que también no es posible el hacerlo de otra manera. Entonces, esos son los 3 escenarios. Hicimos también en el hospital universitario el algoritmo de hijo de madre con COVID-19 y nosotros pues ponemos un escenario de semi-aislamiento y la extracción de la leche materna pues definitivamente es más segura. Y otro punto importante es que no se han encontrado partículas virales en la leche materna, entonces no hay hasta ahorita una razón para su contraindicación. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hicieron es en un paciente con diagnóstico reciente de leucemia aguda y que tiene sospecha de contacto por COVID, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Se tiene que aislar y darle los datos de alarma. Estos niños pueden hacer periodos de incubación mucho más prolongados, así como periodos de excreción viral muchísimo más prolongados, como lo vemos, por ejemplo, con norovirus, hasta 360 días de excreción viral de norovirus y con algunos otros varicela, etcétera, etcétera. Entonces, en ellos se tendría que esperar un periodo de incubación parecido al de varicela, que son 28 días. Entonces, ahí sí tenemos que estar muy al pendiente y si es posible, porque yo sé que muchas veces pues o le das quimioterapia o prácticamente tiene un mal pronóstico el paciente, si es posible disminuir la inmunosupresión por contacto, ¿verdad? Porque es probable que pueda tener la infección. Entonces, esas serían las 2 recomendaciones. Extender el periodo de vigilancia a 28 días y el tener al paciente con la menor inmunosupresión posible. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta muy interesante que nos hicieron es, los pacientes que concluyeron un ciclo de quimioterapia intensa y están en espera de llegar al nadir de esta y presentan fiebre, justo en este contexto, ¿entrarían dentro de la definición operacional para realizarles el estudio de confirmación o se debería de incluir a todos los pacientes que ahorita presentan fiebre y neutropenia la toma de la prueba para COVID-19? Híjole, esa pregunta es sumamente difícil y justamente la situación que nos tocó la semana pasada en el hospital universitario. A mi punto, no hay algo indicado, definitivamente. Hay una guía, no sé si ya la tuvieron oportunidad de verla, hay una guía de la doctora Santolaya de Chile, en niños con supresión, con niños con cáncer y COVID-19. Es una guía muy buena y les da opciones terapéuticas y demás, y los clasifica. Y hay hay otras recomendaciones también que se han publicado, pero únicamente así, recomendaciones. Ninguna aborda ese tema y yo sé, porque yo lo viví la semana pasada, que es un tema que lo vamos a ver a diario. Definitivamente yo recomiendo que sí se les tome la prueba a todos. Vimos que los niños
de por sí tienen una muy baja tasa de presentación de síntomas. Es muy infrecuente la presentación de los síntomas en los niños, es una moneda al aire. Y luego, si el niño aparte tiene cáncer y está bajo esquema de quimioterapia, ya vimos que si los adultos no tienen siquiera síntomas, los adultos con cáncer, yo considero que definitivamente, y sobre todo aquellos niños que están yendo y viniendo al hospital por consultas o cualquier situación, sí se tendría que tomar. Les platico brevemente lo que vivimos la semana pasada. Un niño que ingresó ya al hospital universitario y pues ingresó por fiebre y neutropenia sin ningún foco. 2 días después desarrolla tos. Entonces ya, híjole, ¿y si es? Ya qué vamos a hacer, que el protocolo de qué personal ha tenido contacto con él, vamos a aislarlo, etcétera, etcétera. Total, las 2 PCR salieron negativas y perfecto, pero desarrolló síntomas adentro del hospital. Y no le tuvimos la precaución de tomarle una prueba, una PCR inicial, porque no tenía síntomas. Y el segundo paciente llega por fiebre y dolor torácico únicamente, y con el antecedente de haber tenido quimioterapia con atra una semana previa. Entonces le dimos un conjunto de hematología, infectología y parecía una pericarditis. Se dejó en urgencias y el paciente, ya cuando le tomamos tomografía, vimos una neumonía de focos múltiples. Entonces, de hecho no desaturaba ni nada el paciente. Y creo que estos pacientes así van a llegar. No tenemos mucha información al respecto, de hecho, pues nada en revistas indexadas en cuanto a niños con cáncer y COVID. Estos son los únicos reportes que hay en adultos, entonces no tenemos información. Mi sugerencia sería, tomen la prueba, definitivamente si tienen la posibilidad, tomen la prueba en los casos de fiebre y neutropenia. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya de las últimas preguntas, porque bueno, esto creo que nos preocupa a todos los que estamos en el hospital, ya lo mencionó durante la plática, pero solo para hacer énfasis, ¿recomienda el uso de cubrebocas de 3 capas o la careta facial también durante la estancia en el hospital del personal de salud cuando no se está en contacto con algún paciente? O sea, solo cuando se llega al hospital, va al laboratorio, está por los pasillos. ¿Cuál es como la mejor protección que podemos tener? Tomando en cuenta que pues muchos de nuestros hospitales donde trabajamos pues ya son centros COVID. Sí, claro, en los centros COVID es difícil. La indicación es no, solamente cuando se esté enfrente del paciente, el poner la careta y la mascarilla. Bueno, la mascarilla ya de tela está indicada para el uso, más bien es una indicación oficial porque no tiene evidencia contundente el uso del cubrebocas de tela. Número 2, si tú vas a estar enfrente de un paciente, ponerte la careta con todos y la mascarilla quirúrgica con todos, porque precisamente el porcentaje de asintomáticos es un 15%. En otro estudio que se hizo también en China, en pacientes embarazadas, de 200 pacientes, el 15% estaban asintomáticas y tuvieron su cirugía, la cesárea. Entonces, pues obviamente esto provoca mucha duda de cuántos pacientes asintomáticos estamos tratando. Entonces, ahorita las precauciones estándar de todos los pacientes se vuelven una precaución por gotas. Si estás en un centro COVID, definitivamente al estar en el área, el uso del respirador N95 y pues el resto del equipo que ya mencioné. Pero sí, ahorita la verdad es que como no sabemos los asintomáticos, si tú vas a estar enfrente de un paciente, cubrebocas, normal el quirúrgico y los gogles o careta. La careta es un poco más cómoda y pues está indicada en las personas que usan lentes. Pero sí, enfrente del paciente sí. En los pasillos, por ejemplo, no. Es sumamente difícil que pases y que hay una gota o un aerosol, ¿verdad? Y vaya directamente a tu ojo o a tu boca. Entonces, con la higiene de manos es más que suficiente. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ya la última pregunta. Dentro de las manifestaciones dermatológicas que puede tener la infección por COVID y en qué porcentaje existen las infecciones dermatológicas sin presencia de una infección pulmonar o síntomas respiratorios. Híjole, la verdad es que no sé, sin síntomas respiratorios no lo he leído. Un 3% de los pacientes con COVID puede presentar lesiones dermatológicas, pero no sé cuántos de esos sin síntomas respiratorios. Hasta el momento no he leído nada al respecto. Lo único es con gastrointestinales que ya les comenté, pero por sí solos no sé un porcentaje, la verdad. Perfecto.
No, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos esta excelente ponencia y bueno, resolvió todas las dudas que nos habían llegado desde antes de la plática durante la ponencia. Y bueno, nada más para terminar y agradecer a todos su participación. Tuvimos una excelente respuesta por parte de todos. Se llenó el cupo del seminario. Y bueno, para platicarles de la página que, bueno, que pueden ver en la pantalla, que es www.covid.amop.mx. Aquí, a todos los que se inscribieron al seminario, se les va a hacer llegar un mail informativo para explicar cómo se utiliza esta plataforma. Y bueno, vamos a estar cargando de manera continua y subiendo pues mucho material informativo, todo lo que ahorita nos hizo con mucho gusto compartió la doctora, todo lo nuevo que haya habiendo sobre este tema, vamos a estarlo compartiendo aquí. Y lo más importante es que vamos a empezar el registro de los pacientes con COVID, bueno, con cáncer, ¿no? Como ya vemos que ahorita en realidad hay muy pocos casos que están confirmados, pero bueno, en el caso de que alguno de nosotros nos enfrentemos hasta a un paciente oncológico positivo, pues es importante compartirlo para poder seguir ampliando nuestra experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Le reitero nuestro agradecimiento a nombre de la agrupación y gracias a todos por participar.